Bienvenidos al podcast de Opinólogos, solo opiniones sinceras, por más impopulares que sean. ¿Qué tal que les parece el nuevo catchphrase, el nuevo eslogan del podcast? Espero poder cambiarlo cada vez que salga una nueva temporada. Y bueno, nada, bienvenidos a la segunda temporada del podcast, cándidamente titulada ¿Cómo sobrevivir al 2020? Ya cerramos la primera temporada titulada Latinoamérica con dos invitados muy especiales, Pedro Elías Key, muy amigo mío, fotógrafo, director de fotografía, y Andy Arteaga, profesor de guión, un tipo brillante. Si no han visto esos episodios, de verdad los invito a que los vean. Fue el primer intento del podcast, pero de verdad que estoy muy contento cómo salió, a pesar de, evidentemente, todos los problemas técnicos de video, audio, de registro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de verdad que me parece que el contenido está muy bueno y estoy bastante orgulloso de él. Espero en esta nueva temporada tener nuevos invitados y nuevas cosas muy interesantes que creo que de verdad que le van a gustar. Y ahora bien, vamos con un tema muy controversial. Estoy un poco nervioso de tratarlo porque de verdad que es un tema bastante difícil, pero creo que no se ha tratado desde la perspectiva que vamos a hablar en este momento en este podcast, y es la siguiente pregunta. ¿Tienen los grupos que se rehúsan a utilizar la mascarilla algo de razón? Y aquí la respuesta. No, no tienen razón, son todos unos idiotas. Muchas gracias por haber visto el podcast. Suscríbanse al canal y a las redes sociales. Jory, por favor, rueda créditos. Bueno, ok, ahora en serio, evidentemente esa es una respuesta un poco sesgada que no atiende lo difícil de esta situación. Y la idea de este episodio tampoco es ridiculizar las opiniones de los demás, a pesar de que puedan sonar bastante fáciles de ridiculizar, bastante extrañas y bastante diferentes a lo que uno normal piensa. Pero, a ver, vamos a empezar por el principio. Las personas que se rehúsan a usar máscaras, o los antimáscaras, como lo han llamado en los medios de comunicación convencionales, no son un movimiento como tal. Entonces es muy difícil meter a todo este montón de gente de muchas partes del mundo, a pesar de que las protestas han sido principalmente en Estados Unidos, especialmente en Florida. La verdad es que lo hemos tenido en muchos otros lados, y creo de verdad que si este problema sigue así, no me refiero nada más al tema del COVID, no nada más al tema de la cuarentena, sino es un tema que vamos a ir abarcando alrededor del podcast, que es más que todo, creo yo, que es de desinformación, pero no la desinformación que la gente piensa en este momento con cuestiones de argumentos médicos y demás. Creo que se va a agravar porque ya vimos, por ejemplo, las protestas de Edimburgo, vimos protestas que se tornaron violentas en Berlín. Vimos incluso protestas aquí mismo en Madrid el 12 de agosto, bastante sorprendente para mí, incluso fueron aquí cerquita de la casa, lamentablemente. Y la verdad es que todos estos grupos tienen algo en común. Y no es nada más, yo sé que todo el mundo va a saltar en este momento y va a decir, sí, tienen algo en común, que son todos unos ignorantes. Y es como, ok, a ver, sí, en cierta parte las personas que saltaron esa conclusión evidentemente tienen un grado importante de razón. Pero a ver, como les decía, el tema no es ridiculizar este argumento. El tema tampoco es simplemente desestimar a esta gente porque piensa distinto o desestimar un derecho legítimo a la protesta. Eso, la verdad es que es una cuestión que pudiésemos tomarnos varios episodios del podcast para tratar, y estoy demasiado seguro que eventualmente vamos a tocar ese tema. La verdad es que yo creo que el tema con respecto a la gente que se rehúsa a usar la mascarilla tiene que ver más allá de un tema de información con respecto a los argumentos médicos. Creo que tiene que ver más con un tema de la noción de libertad. Y creo que es por el hecho de que la noción de libertad es algo que todos damos tan por sentado, porque cada uno de nosotros tiene una idea que creemos en un principio concreta de lo que significa ser libre o lo que significa esta idea de libertad, pero en el momento que la tratamos de poner en práctica o siquiera nos vemos en la obligación de articularla, nos volvemos un 8. Y la verdad es que no estamos como muy claros hasta qué punto nosotros consideramos que somos libres o no somos libres, etcétera, etcétera. Y creo que viene más en casos como muy concretos en donde tal vez si te preguntan tu opinión, tú pudieses decir con cierta claridad, bueno, en ese caso sí considero que eso es libertad o no es libertad, etcétera, etcétera. Y de hecho viene un punto muy importante que me parece que Wittgenstein, el filósofo inglés, muy importante en general para la filosofía, pero yo creo que, bueno, menos a mí, en mi opinión particular,
creo que por las razones muy diferentes a cómo se estudia en la academia. Yo creo que Wittgenstein es un cúmulo impresionante de frases que funcionan aún más efectivamente que las típicas frases de internet que uno escucha. Porque Wittgenstein, hay una frase que a mí me gusta mucho, la estoy, digamos, parafraseando, que Wittgenstein decía que la gran mayoría de las discusiones que tiene la gente no son más que malentendidos producto de desconocimientos terminológicos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la gran mayoría de la gente discute, primero por un malentendido, y eso es una realidad. La gran mayoría de la gente, yo he visto mucha gente que por culpa de que no sabe usar el lenguaje o no tiene el lenguaje adecuado para tratar de exponer sus argumentos, termina discutiendo con una persona que sin darse cuenta se están dando mutuamente la razón. Nunca les ha pasado. Yo siempre lo he visto en discusiones familiares y de verdad que es una cuestión al principio bastante vergonzosa y luego bastante frustrante cuando ves a dos personas que están prácticamente hablando de lo mismo, pero resulta que como están utilizando palabras distintas, no se están entendiendo, como si fuera de dos lenguajes, dos idiomas, mejor dicho, completamente distintos el uno del otro, a pesar de que ambos evidentemente están hablando, en este caso, de español. Y en ese caso me parece que, por eso les decía, en un principio tiene que ser un problema de ignorancia, porque justamente viene de este desconocimiento terminológico de la noción de libertad. Y la verdad es que la noción de libertad, como veníamos diciendo, está muy en este espectro de nociones que como damos por sentado, básicamente no lo hablamos. Y creo que si nos sentáramos a hablarlos y sobre todo nos sentáramos a hablar de forma sincera, creo que la gente no solo tendría una versión evidentemente más articulada de la concepción de libertad, sino que de paso tuviese un entendimiento más claro de por qué se hacen las cosas y por qué se toman las medidas que se toman. Y como les decía, no voy a atacar este tema por el lado médico, a pesar de que yo pudiese invitar a muchísimos médicos al podcast, aprovechando que yo no soy médico, no estudié en ningún momento medicina y pudiese traer fácilmente a cualquiera de mis amigos que sí son una autoridad en el tema a exponer por qué se tiene que, por A, B, C, D, E, F, etcétera, argumentos, por qué es que se tiene que usar o no usar la mascarilla. Pero realmente el meollo del asunto con la gente que no usa mascarillas no tiene que ver realmente con un argumento racional. Muchas veces tiene que ver más con disposiciones emocionales o también por el sesgo de confirmación que tenemos todos y cada uno de los seres humanos para tratar de apoyar ya un argumento que teníamos muy engranado por dentro. Y por eso es que digo que el problema de la gente que no quiere usar mascarillas es más un problema de libertad. Si la gente tuviese muy claro cuáles son las nociones que tiene dentro de sí con respecto a la vida en general, y especialmente con el tema de la libertad, pudiésemos, creo yo, entendernos mucho mejor a nivel político. Y creo que, bueno, no nada más a nivel político, sino también a nivel individual. Es raro que las familias se sienten a tratar de discutir, mira, esto es lo que yo considero que son restricciones de mi libertad o esto es lo que yo considero que me da una libertad plena, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder para ver si esta gente realmente tiene algo de razón, y yo creo que esto es algo que de verdad deberíamos discutir con detenimiento y no nada más desestimarlo, es ¿qué significa ser libre? Dejen en los comentarios, por supuesto, ya sea que me estén viendo por YouTube o donde sea que me estén viendo, dejen los comentarios de qué es lo que para ustedes significa ser libre. Y ahora vamos a hacer un pequeño recuento de cómo es que se ha visto a través de la filosofía el tema de la libertad. Porque evidentemente, si hay un tema que yo creo que se ha machacado hasta el cansancio en filosofía, es justamente el tema de la libertad. Pero no ha sido sino hasta décadas bastante recientes que el tema de la libertad se ha articulado de tal manera que nosotros pudiésemos establecer no nada más el mundo privado, sino como el mundo interno de la gente a través de estos conceptos. Y voy a tratar específicamente unos conceptos derivados de Kant, de Immanuel Kant, el filósofo alemán, que trata, digamos, más extensamente, y de hecho esa es la razón por la que fue conocido, Isaías Berlin. Isaías Berlin fue un filósofo de Latveria que luego se nacionalizó en Inglaterra. Isaías Berlin consideraba que hay dos tipos de libertad. Está la libertad positiva y la libertad negativa.
Libertad positiva y negativa en este momento o la forma como las estoy utilizando para la gente que sabe de filosofía, bueno, ya sabe más o menos de qué va la cosa del concepto positivo, del concepto negativo en general, pero no se deben entender como que una libertad, la libertad positiva es buena y la libertad negativa es mala. No, eso no es lo que quieren decir los términos. El término positivo en filosofía se utiliza por su razón etimológica, viene del latín y significa poner o colocar. Cuando tú estás hablando de que tú estás colocando algo, le estás dando una adición a algo, eso significa en términos filosóficos algo positivo. Y luego la libertad negativa, en ese sentido, por su razón etimológica, este es más fácil, lo negativo viene también del latín y significa decir que no, negar básicamente. Entonces, sé que todavía puede sonar un poquito confuso, pero no quiero que lo vean en términos, digamos, morales, no quiero que vean como que la libertad positiva es inherentemente buena porque tiene la palabra positiva, o que la libertad negativa es inherentemente mala porque tiene la palabra negativa ahí. No, no quiero que lo vean bajo esos términos. Ya a medida que lo vaya desarrollando, lo van a entender mucho mejor. O bueno, así lo espero, y si no lo entienden, me pueden mentar la madre en los comentarios. A ver, la libertad negativa es la libertad como se entiende en el sentido de la ausencia de restricciones. Eso es básicamente la libertad negativa. Libertad negativa se puede entender bajo eso. Entre menos cadenas tengas, dicho, digamos, poéticamente, más libre eres. Y es de hecho, creo yo, que la gran mayoría de la gente ve así la libertad. Yo creo que la gran mayoría de la gente, y sobre todo la gente que no quiere usar mascarillas, ve libertad como la ausencia de restricciones. Entre menos cosas, entre menos obstáculos haya en mi camino, entre menos cosas puedan restringir, ya sea mi libertad de movimiento, en este caso mi libertad para respirar, o ya sea mi libertad para tomar decisiones, etcétera, etcétera, eso entra dentro de esta concepción de Isaías Berlín de lo que significa libertad negativa. Y luego, por otro lado, tenemos en contraposición para Isaías Berlín, porque él forma una dicotomía, es decir, o tienes una libertad positiva o tienes una libertad negativa, pero ambas no pueden coexistir. Y ya vamos a ver si esto es verdad o es mentira. La libertad positiva es la libertad que se reafirma. Entonces ya aquí entramos en un terreno un poco más complicado. ¿Qué es lo que significa que una libertad se reafirme? Eso ya entra, digamos, en el terreno de la elección. Para una persona que tiene esta concepción de la libertad positiva es mi capacidad de elegir. Por ejemplo, una sociedad verdaderamente democrática en la que tú puedas elegir a las personas que van a pertenecer al gobierno a través del voto, por ejemplo, es un ejercicio de libertad positiva, no es un ejercicio de libertad negativa. En este caso, como les decía, una es la completa contradicción de la otra. Si tú consideras el mundo como solo libertad negativa, entonces tú tienes que considerar que cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, y en este caso las máscaras por supuesto, pero puede ser básicamente cualquier cosa, significaría para ti una restricción. Las leyes, en ese caso, pueden significar fácilmente una restricción, porque al fin y al cabo las leyes te están diciendo que no hagas una determinada cosa. O incluso la ropa puede significar una restricción de tu libertad. Si tú vienes y te da la gana, o sea, la libertad negativa se entiende como yo puedo hacer lo que me da la gana y nadie me tiene que detener en el proceso. Y la libertad positiva, por otro lado, es una libertad que se entiende con restricciones. Entonces, cuando yo doy el ejemplo del voto, porque siento que se entiende perfectamente bien en el caso de la libertad positiva, cuando tú tienes una serie de candidatos a elegir, tienes una limitación. No puede elegirse cualquier candidato, en teoría. O sea, si vas a votar, cuando tú vas a votar, no tienes una opción infinita de candidatos, sino tienes una opción determinada de candidatos que te van a representar. Entonces ya en el momento que tú vas a votar, tú no dices, coño, pero es que no soy libre. No, una persona que ve la libertad como una libertad positiva dice que a pesar de que tiene una cantidad muy limitada de candidatos, más o menos, puede ser 1, 2, 3, 4 o hasta pueden ser 100, va a encontrar en esa menor o mayor cantidad de candidatos un ejercicio pleno de su libertad. De hecho, en el caso de Berlín, Berlín argumenta que la libertad negativa, por ejemplo, intenta responder a la siguiente pregunta. Y cito,
¿Cuál es el área en la que una persona o un grupo de personas debe ser dejada en paz para que hagan o sean también lo que deseen sin interferencias de terceros? Es decir, la libertad, como decíamos, es una ausencia de obstáculos, es una ausencia de interferencias. En este sentido, si vemos la libertad como una concepción de libertad negativa, y de hecho esta es, como veníamos diciendo, como la gran mayoría de la gente ve la libertad, la gente que no quiere usar mascarillas tiene completamente la razón. ¿O no? Si vemos justamente bajo este sentido. Y no me vayan a matar, yo sé que en este momento quieren cerrar el video o quieren parar el Spotify y decir, este desgraciado, ¿cómo puede ser posible? ¿Está de acuerdo con este montón de mongólicos? Etcétera, 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 etcétera. Espérense. Porque al fin y al cabo yo creo que esta discusión es importante justamente por eso, porque creo que la mayoría de la gente, y yo lo he hablado muchísimo con muchísimas personas y también se han hecho muchos estudios y sobre todo cuando a principios de 1900, con todo el auge del autoritarismo, este tipo de preguntas estaban muy en boga. Y la mayoría de la gente, desde antes incluso de 1900 hasta la época que vivimos actualmente, ven la libertad bajo esos términos. Si yo no tengo algún tipo de atadura, por lo tanto yo soy libre, y la máscara representa un tipo de atadura, por lo tanto yo con la máscara no soy libre. Este es un argumento que de hecho se utilizaba desde 1918. Recuerden que hemos tenido varias pandemias bastante fuertes en el siglo XX y hay un video de Wisecrack, por cierto, no me voy a meter demasiado por ese lado porque me parece que el video de Wisecrack, que se los voy a dejar en la descripción, resume impresionantemente todos los argumentos a favor del uso de la mascarilla y todos los argumentos que se han utilizado en contra del uso de la mascarilla desde inicios de 1900 hasta acá. Y la verdad es que a pesar de que las razones han sido muy diversas, han venido justamente de esta concepción que yo les estaba diciendo de libertad negativa. La gran mayoría de la gente, en específico los hombres, esto fue una cuestión que a mí, bueno, la verdad es que no me impresionó, porque los hombres generalmente somos los primeros cabezas de huevo. Pero en las estadísticas que se tienen registradas de la gente, de la gran mayoría de la gente que no quería usar la mascarilla, era una cosa así como que un 90% hombres y un 10% mujeres nada más. Porque el hombre, de hecho, fíjense este argumento que me pareció súper particular y lo dejo a modo de anécdota. El hombre pensaba que el uso de la mascarilla atentaba contra su masculinidad, porque la mascarilla lo hacía ver menos masculino. Y, o sea, me da risa decirlo, pero es que no me imagino, o sea, me encantaría encontrarme a una persona en la calle que me diga eso. Me encantaría encontrármelo, se lo juro. O sea, por más que evidentemente pueda llevar algún tipo de confrontación, me da mucha risa. Y el segundo argumento que se utiliza como justamente alegando que era una restricción de la libertad era porque no dejaba que la gente fumara. Y de hecho, mucha gente se abría huecos en las mascarillas justamente para esconder el cigarrillo o el habano, justamente para dejarlo de lado, para que en el momento que pasaran cerca de un policía, para que no los regañaran, ellos pudiesen fácilmente ocultarlo. Y de hecho, menciono esto porque aquí en Madrid hace poco se intentó agudizar el uso de las mascarillas, prohibiendo que la gente fumara en la calle, porque la verdad es que no tiene demasiado sentido si la mascarilla, bajo toda la argumentación médica de por qué se tiene que usar, a la gente se le permite simplemente quitársela por periodos prácticamente indeterminados donde puedan fumar. Sobre todo tomando en cuenta que hay personas que simplemente no se fuman un cigarro y ya, y tienes muchos casos de lo que en inglés se llaman chain smokers, que simplemente gente que se la pasa todo el día fumando y ya. Entonces eso es una persona que prácticamente todo el día no está usando la mascarilla. Entonces, ¿por qué tendríamos que hacer? Y esto es una pregunta válida que yo les dejo a ustedes para que ustedes me la respondan. No voy a decir mi opinión hasta el final. Pero sí me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿A ustedes les parece que fumar es una excepción válida para que la gente no use mascarilla, más allá de cualquier tipo de razón médica, sino específicamente el hecho de que la gente quiera fumar? Bueno, lo voy a dejar ahí, a pesar de que Ale, que es fumadora, mi novia, me está mirando con una cara que no sé, si las miradas mataran en este momento estuviese hecho polvo. Pero bueno, seguimos.
Isaías Berlín considera que la libertad positiva, por el contrario, respondía a la pregunta de qué o quién es la fuente de control o interferencia que puede determinar lo que una persona hace o quiere ser. Entonces, en este sentido, me parece que se ve mucho más simple y es que la libertad positiva sí responde a una concepción de libertad interna, mientras que la libertad negativa responde a una concepción de libertad externa. ¿En qué sentido? Voy a explicarlo con dos autores que a mí me gustan muchísimo y que me influenciaron mucho por mi paso por la universidad. El primero sería Jean-Paul Sartre y el segundo sería Albert Camus. Ambos ganadores del Premio Nobel de Literatura, contemporáneos ambos, primero fueron amigos y luego fueron rivales. En el caso de Jean-Paul Sartre, esto lo dejo también a modo de anécdota porque me parece una anécdota de verdad interesantísima. Jean-Paul Sartre ha sido una de las únicas dos personas en toda la historia del premio Nobel que han rechazado de forma voluntaria, porque han habido otras personas que han tenido que rechazar el premio Nobel por culpa de sus gobiernos autoritarios, varios casos que se dieron en la Alemania de Hitler y otros varios casos, como el caso de Pasternak, por ejemplo, que también le dieron el Nobel de Literatura, y lamentablemente la Unión Soviética, por supuesto ese afán que tenían los soviéticos de la libertad individual, le dijo, no señor, usted no puede aceptar ese premio y tuvo que rechazarlo. Pero en el caso de Sartre fue uno de los únicos dos casos que han habido hasta ahora que voluntariamente rechazó el premio Nobel, incluso con el premio que venía. Sartre dijo que no podía aceptar bajo sus principios cualquier tipo de honores que se le dieran a su persona porque él se negaba a que lo institucionalizaran y él decía que recibir el premio Nobel de literatura en vez de ayudarlo a que se esparcieran sus trabajos iba a ser más bien una restricción porque dentro de la izquierda el premio Nobel de Literatura aparentemente no está muy bien visto, sobre todo en esa época. Pero bueno, ya después haremos un episodio del podcast tratando de ese tema, solo se los dejo como anécdota porque a mí sinceramente, como les decía, me parece muy interesante tanto el hecho de que haya rechazado el premio Nobel como el hecho de que haya sido realmente uno de los pocos. De hecho, en su momento fue el único. Y si le soy sincero, creo que lo hizo más por eso que por otras razones. Pero bueno, Jean-Paul Sartre consideraba que si bien la libertad como libertad tenía que ser una concepción de libertad negativa, él también pensaba que la libertad negativa tenía que reconocer en sí mismo no una serie de restricciones, pero una serie de parámetros que convertían el ejercicio de la libertad negativa en algo que podía ser nocivo para sí misma. Y fue el término que acuñó como mala fe. Una libertad que actúa en mala fe es una libertad que a pesar de que está constantemente buscando la ausencia de restricciones o por lo menos romper con sus ataduras para aumentar progresivamente la libertad individual, es una libertad que a su vez reconoce que son sus propias acciones las que también puede llevar a la ausencia completa de la libertad en la muerte. Por lo tanto, por ejemplo, el suicidio sería para Sartre el mayor acto posible de mala fe, porque es el ejercicio de la libertad que está atentando contra sí misma. Esto a mí, cuando yo lo leí, me pareció sumamente interesante porque me parecía una manera de congeniar en cierto sentido las dos. Entonces, creería yo que Jean-Paul Sartre no le daría la razón a los antimáscaras porque él consideraría que si por lo menos existe una posibilidad de que esto, es decir, el uso de la mascarilla, traiga beneficio individual, por lo tanto no sería una limitación de tu libertad. La libertad no solo está buscando constantemente expandirse, sino que a su vez también está buscando constantemente el beneficio de la persona que lo está ejerciendo. Entonces el ejercicio de la libertad siempre va a ser beneficioso para aquel que esté dispuesto a extenderla, por decirlo de una manera, es decir, a hacer uso de su libertad de esta manera,
pero va a llegar momentos donde la propia libertad va a ser enemiga de sí misma. Entonces, por ejemplo, dando un ejemplo capaz un poco más claro de lo que yo estoy diciendo, Sartre consideraría que, por ejemplo, si tú estás consciente, imagínate que estás en una cabaña en mitad de una montaña en un invierno brutal, de esos que está menos no sé cuántos grados por debajo de cero, tienes una ventisca afuera y bueno, esto de verdad que está muy, muy, muy frío y está la cosa muy jodida. Y resulta de que tú tienes, por X o por Y, necesariamente que salir de la cabaña. Por ejemplo, para buscar insumos. Por ejemplo, porque si no, si te quedas en la cabaña, te vas a morir. Y tú tienes ropa térmica, tienes abrigos y tienes algún tipo de protección que, si bien no va a protegerte al 100% en el momento que salgas de la cabaña y por supuesto nada te puede asegurar que los peligros que haya en la montaña o los propios peligros de estas condiciones tan terribles de la naturaleza no te vayan a matar, el hecho de tú, uno, reconocer que tú tienes esas herramientas ahí y dos, usarlas, es decir, colocarte toda la ropa térmica, tomar todas las previsiones humanamente posibles que estén bajo tu control y ya en el momento que tú sales de la cabaña, aunque ya como veníamos diciendo no tienes la seguridad de que vas a sobrevivir, el hecho de que tú hayas hecho todo lo posible en el ejercicio de tu libertad para que tú puedas asegurar tu supervivencia es en sí mismo el uso más pleno de libertad. Eso es lo que yo creo que diría Jean Paul Sartre. Mientras que, por otro lado, si tú vienes y tú dices, no, yo no voy a usar cuando vaya a salir de casa ningún tipo de indumentaria, no me voy a poner el chaleco, no me voy a poner la ropa térmica, no me voy a poner la bufanda, porque eso limita mi libertad y yo quiero lanzarme con mi libertad en el frío, por más que esto signifique que yo me vaya a morir, Jean Paul Sartre diría que eso es un uso insincero y de mala fe de tu libertad. Porque la libertad no busca matarse a sí misma porque en el momento que te mueres se acaba la libertad para siempre. Y de hecho él todo el tiempo está haciendo esta distinción y siempre uno es libre tomando en cuenta siempre como una conciencia de la propia mortalidad. Por eso uno de los argumentos que no nada más utiliza la gente antimascarilla, sino que también utiliza la gente que fuma y bueno, en general la gente cuando trata de justificar sus vicios es eso. Siempre hay alguien que viene y te dice, bueno, pero de algo me tengo que morir. Y que básicamente lo que te están diciendo con eso es, yo estoy consciente de que yo voy a tomar esta serie de acciones y que esta serie de acciones me van a matar y posiblemente voy a vivir una muerte muy, muy, muy dura. Yo lo viví con mi abuela fue una fumadora, o sea, de verdad que yo creo que era otro nivel más arriba de los chain smokers. Porque mi abuela no solo pasaba todo el día fumando, sino incluso se levantaba por las noches a fumar. O sea, perdía el sueño, llegaba un momento donde se levantaba y decía, no, no, es que tengo que fumar a ese nivel y bueno, murió de un cáncer muy horrible, arrepintiéndose en los últimos momentos de su vida. No quiero decir esto para que, sobre todo alguien que me está escuchando, deje de fumar, no, pero eh, el ejercicio de la libertad tomando en cuenta de que tú estás haciendo algo que te va a matar, ya sea que por ejemplo, fumes constantemente o que tengas un alcoholismo muy severo o bueno, montones de cosas que realmente uno puede hacer y que posiblemente yo también hago que van en detrimento de mi propia persona, tiene que venir acompañado, por supuesto, con una conciencia mucho más fuerte, mucho más real que simplemente decir, bueno, de algo me tengo que morir. Porque en el momento que te vayas acercando, dice Sartre, a enfrentarte verdaderamente con tu propia mortalidad, evidentemente esa no es la postura que vas a tener. De hecho, el propio Sartre lo dice múltiples veces y creo que, bueno, hay varios biógrafos que lo toman. Sartre fue un tipo que también fumaba muchísimo, bebía muchísimo y se drogaba muchísimo también y la pasó muy mal en los últimos momentos de su vida, pero aparentemente no, según Simone de Beauvoir, que estuvo al lado de él durante ese tiempo, no lo hizo arrepentido porque él decía que él de verdad tomó conciencia de ese ejercicio de su libertad, a pesar de que fuera en ese sentido en detrimento de su persona, lo cual, bueno, según lo que venimos hablando, es bastante contradictorio con lo que él mismo decía. Pero bueno, vamos a seguir entonces con la siguiente concepción. Ya sabemos que Sartre le diría a los antimáscaras que no estaría de acuerdo con eso, por lo menos en lo que a el ser y la nada y los demás
obras de Sartre se refieren. Ahora vamos con Albert Camus, que ya se los había mencionado. También, como les decía, él sí aceptó el Nobel de Literatura y el premio que venía consigo y fue bastante feliz hasta que se murió en un accidente de tránsito terrible y trágicamente. Pero Albert Camus tenía una concepción más bien positiva de la libertad y de hecho se ve muy bien en un ensayo maravilloso sobre el tema del suicidio. Así es como comienza el ensayo, se llama El mito de Sísifo. Se basa en, bueno, el mito griego del mismo nombre. Sísifo era una especie de bribón que engañó continuamente a los dioses para salirse con la suya y los dioses lo condenaron por el resto de la eternidad a agarrar una gran roca y llevarla hasta la cima de una montaña para que justo después de que él llegara a la cima de la montaña con la roca se viniera abajo arrastrando a Sísifo, quien tenía que comenzar esa tarea una y otra vez hasta el final de los tiempos como castigo. Según Camus, él se imagina una cierta venganza de Sísifo en forma de una expresión positiva de su libertad. Él decía que al final de la historia él se imaginaba a Sísifo sonriendo, burlándose nuevamente de los dioses, porque a pesar de que Sísifo estaba físicamente restringido, mentalmente no lo estaba. Y nunca lo estará. Sísifo era feliz dentro de sí y dentro de su mundo interior él se consideraba plenamente libre, porque para Camus, a diferencia de Sartre, la libertad es una libertad de pensamiento. La libertad en este sentido, como les decía, la libertad positiva es una libertad interna. Mientras yo me considere libre, mientras yo me considere autónomo, mientras yo considero que cada una de mis acciones son mías y no son parte de una manipulación de otros, no son parte de las determinaciones biológicas que me hacen ser la persona que yo soy, en el momento que tú dices, no, yo no me dejo controlar por este montón de otras cosas que están fuera de mí, yo solo ejercito mi libertad, yo solo soy la persona que yo quiero ser porque yo elijo serlo. Yo me autodetermino. Y si bien esta es una concepción, a mi parecer, bastante poética y que por lo menos por escrito suena bastante linda, ha tenido infinidad de detractores. Porque de hecho uno de los problemas de la libertad positiva es que tiene un desconocimiento muy fuerte de que evidentemente las restricciones físicas afectan. Y de hecho esto es una obviedad que estoy demasiado seguro que a Camus no se le pasó por alto, perdón. Y es que tal vez en ese momento la concepción de libertad negativa estaba tan en boga que se necesitaba alguna persona que hiciera una contraposición. Y yo creo que el ejemplo para refutar la libertad positiva es muy obvio, pues tenemos el ejemplo del esclavo, por ejemplo, como Sísifo lo fue. El esclavo por lo general no es feliz y por supuesto gran parte de su infelicidad, sino toda su infelicidad va atada en el hecho de que es un esclavo. Tú no puedes agarrar y a una persona que está en estado de esclavitud decirle, no vale chico, pero si tú eres libre. Tú eres libre aquí en tu cabeza. Tú eres libre de imaginarte lo que tú quieres en silencio. Tienes que hacerlo en silencio y sin molestar a los demás. Pero tú aquí arriba eres todo lo libre que tú puedes hacer en el maravilloso mundo de la imaginación. Así como en el meme de Bob Esponja. Entonces, claro, ¿qué es, a mi parecer, lo que diría Camus con la gente antimascarillas? Yo creo que Camus tampoco estaría de acuerdo. Creo que tampoco estaría de acuerdo porque si para Camus la libertad es una libertad interior, es una libertad de pensamiento, entonces que te pongas un pedazo de tela en la cara no significa nada, alguna restricción de tu libertad. La mascarilla no te hace pensar distinto, la mascarilla no restringe qué ideas tú puedas tener en la cabeza, para nada. O sea, no afecta en ningún sentido. Y creo que esa sería la respuesta que le diría Camus a esta gente. Básicamente les dijera, tal vez de una forma más sutil que la estoy diciendo ahorita, pues dijera que dejara la lloradera o se pusieran su pedazo de tela y siguieran con su vida, porque al fin y al cabo esto realmente no va en detrimento de nada de lo que signifique ni el ejercicio de su libertad, ni que ellos piensen distinto, ni bueno, prácticamente nada que ver. Pero aquí es cuando entramos en un problema y creo que ya ustedes lo deben haber visto y es
por dónde nos decidimos. Porque si se supone que estas dos concepciones de la libertad son mutuamente contradictorias, realmente qué concepción de libertad deberíamos tener como sociedad, sobre todo tomando en cuenta que nuestra concepción de la libertad individual, o sea, cada uno de nosotros, el concepto que tiene cada uno de nosotros de su libertad es lo que va a decidir en qué camino colocamos a la sociedad y es lo que realmente distingue en un punto muy importante a que la gente se vaya por la derecha o se vaya por la izquierda. Esto es uno de los puntos de contención más fuertes de cómo nosotros establecemos sociedad y cómo vivimos en sociedad. Y yo diría, yo soy de la escuela más contemporánea, que se basaría en un concepto de una libertad que no admite esta dicotomía. A mí me parece que esta distinción entre libertad positiva y libertad negativa, para mí particularmente, solo tiene sentido de forma nominal. ¿En qué sentido? En el momento que uno discute esta clase de cosas, tiene sentido colocarlas en papel y tiene sentido hacer este tipo de distinciones, pero luego tú te das cuenta, o por lo menos yo me he dado cuenta, que para mí no se sostienen. Yo creo que más que ser mutuamente exclusivas, para mí, estas dos concepciones, y capaz esto puede ser bastante controversial para gente que está muy metida en la academia de filosofía, pero para mí se complementan. Yo no siento que una de estas concepciones de libertad pueda vivir sin la otra, porque realmente yo concibo la libertad, no sé cómo lo hacen ustedes, me encantaría de verdad, vuelvo y se repito que lo dejan en los comentarios, pero yo concibo la libertad como un espectro. La libertad para mí es a su vez una libertad externa y a su vez una libertad interna. Y me parece que ambas son igual de importantes. Una no es más importante que la otra, en el sentido que, aunque ustedes muchos pudiesen decir que la libertad negativa es mucho más importante que la libertad positiva, porque evidentemente nadie quiere ser esclavo de nadie, pero, espérense un momentico, yo entiendo perfectamente ese argumento y les doy la razón, pero para mí, yo siento que en el caso de la libertad, visto como una sola concepción, dejando de lado el concepto positivo y el concepto de negativo, funciona como un espectro que se va abriendo o se va cerrando dependiendo de no solo lo que tú tengas a disposición físicamente, sino también cómo tú veas la vida. Y aquí voy a pecar un poquito de hippie, pero a mí me parece que la libertad es a su vez también un despertar de conciencia. Y no quiero utilizar ese término como muchas personas lo entienden en términos como más New Age o términos más de eso, bueno, de hippie. Pero yo recuerdo que de niño yo era un niño muy, muy obediente. De hecho, era prácticamente un robot. A diferencia de como soy ahora, y yo sé que esto les va a caer bastante de sorpresa, porque hoy en día evidentemente hablo hasta por los codos, por eso tengo un podcast y un canal de YouTube, y generalmente van a tener que darme un coñazo para que deje de hablar. Esto es una realidad que todas las personas que son cercanas a mí y las que no son tan cercanas ya han vivido. Ahí está Ale en el fondo levantando las manos. Sí, yo de niño no era así. Yo de niño era un pequeño robotico. Y lamentablemente eso, digo lamentablemente porque yo recuerdo como dos cosas de mi personalidad cuando yo era niño y uno era eso. Uno era que yo era extremadamente obediente hasta punto de tomarme las cosas con una literalidad impresionante y segundo que era profundamente infeliz. Esas eran las dos cosas que yo recuerdo de niño. Yo recuerdo una infancia muy triste y una infancia muy restringida, sobre todo. Como si me trataran hasta en cierta medida como si yo fuera un juguete. Yo me recuerdo una instancia que todavía hasta el sol de hoy mis padres contaban con cierta gracia, que una vez me dejaron en casa de mi abuela, porque mi abuela me solía cuidar por las tardes cuando yo era muy niño, y la primera vez que me dejaron, mi mamá agarró, me dejó en la sala y me dijo, te quedas aquí y no te mueves. Y no me moví. No me moví, en toda la tarde no me moví. Mi abuela contaba que ella tenía el miedo de que yo fuera autista porque ella decía que nunca había visto un niño tan callado, tan quieto y que no cuestionara nada nunca. Yo nunca decía que no. De hecho, en los únicos momentos en los que decía que no es porque se me había dado una orden determinada, en este caso mi madre me dijo no te mueves de aquí y yo me quedé ahí en mitad de la sala aferrado a mi mochilita y no me moví.
Y recuerdo que fue tiempo después, ya cuando estaba adentrándome en mi temprana adolescencia, que mi primo me dijo, no recuerdo exactamente con qué palabras, pero me dijo, tú estás claro que tú puedes decir que no. Y yo me quedé como, ¿en serio? Y él me dijo, sí, yo digo que no todo el tiempo, si algo no me gusta. Y yo decía, eso lo puedes decir. Y él, "Sí, obviamente, claro, ¿qué clase de subnormal eres tú que nunca dice que no? Y yo decía, no lo puedo creer. Y empecé a decir que no. Y evidentemente esto me ganó muchos problemas con mis papás, porque empecé a decir que el montón de cosas que a mí no me gustaban poco a poco y ya de forma progresiva. No me gusta esta comida, no me gusta esto, y no quiero ir para tal lado, y esto no lo quiero hacer, y no sé qué. Y recuerdo que pasé de ser un niño muy, muy infeliz a un niño con bastantes problemas con sus papás, pero muchísimo más feliz. Y todo lo que se necesitaba es que alguien me agarrara y me dijera, tú puedes ser de otra manera. Entonces tuve, por eso es que digo que tiene que ver con un despertar de conciencia, porque en ese momento yo sentí que hubo un antes y un después en mi vida muy, muy fuerte después de esa conversación, porque yo de verdad sentí que desperté. Y dije, yo puedo hacer otras cosas, yo puedo hacer de verdad cosas que me hagan feliz. No tengo que simplemente hacer todo lo que me digan los demás. Entonces, por eso es que para mí, mi concepción de libertad como espectro, la libertad tiene que venir por eso, tiene que venir por un lado con una libertad externa que no esté infligiendo sobre nosotros una serie de cadenas o ataduras o de cualquier forma poética que ustedes lo vean, pero básicamente de restricciones y de obstáculos, por lo menos obstáculos que sean excesivamente fuertes para tu persona, como por ejemplo, evidentemente el caso más extremo que podemos hablar, que ya habíamos dicho, el caso de la esclavitud, por ejemplo, pero podemos hablar un montón de casos de ese estilo. Y por otro lado, tiene que venir con una conciencia de yo soy libre. Y entre más conciencia tenga de esta libertad, entre más conciencia tenga sobre todo de mis opciones, más libre me voy a sentir y más autónomo también. Hay un ejemplo que daba Sartre que me lo voy a robar a pesar de que él lo está viendo de manera distinta y es, él tiene una metáfora de dos prisioneros que están ambos en la misma celda, bajo las mismas condiciones. Uno de los prisioneros logra escapar y el otro no. Resulta que el prisionero que logra escapar es porque logra visualizar una ventana muy muy alto en la celda que justamente tiene el espacio perfecto para que cualquiera de los dos se pueda escabullir. Este prisionero que tenía evidentemente una habilidad extraordinaria para escalar, eso es como no lo describía así Sartre, pero yo me lo imagino así porque imagínate lo difícil que es escalar la pared de una prisión, el tipo escala la pared de la prisión y se sale y es libre. Mientras que el otro se queda ahí aprisionado por el resto de su vida en la celda porque primero nunca vio la ventana, el segundo prisionero se niega a verla, según el recuento de Sartre en esta metáfora, y dos, capaz si lo hubiese visto, no hubiese tenido tampoco la libertad, o mejor dicho, la habilidad para poder aprovechar ese pequeño vislumbramiento de libertad. Entonces, en este último sentido, la libertad, justamente para llegar a ese sentido de plenitud donde todos nos queremos sentir, va acompañado de eso. Primero tienes que tener una conciencia suficiente como para poder reconocer ciertas cosas que te van a hacer más libre y luego, bueno, va acompañado de un ejercicio y de cierta habilidad que te permita quitarte las restricciones físicas que conllevan la ausencia de libertad. Por último, lo último que agregaría es que, por supuesto, vivir en sociedad significa hacer concesiones. Si bien, evidentemente, vivir en sociedad significa vivir con ciertas restricciones, yo, y aquí sí viene mi opinión con respecto al tema de la gente anti-mascarilla, yo no considero que la mascarilla sea en ningún sentido, o sea, considero que la mascarilla es efectivamente una restricción de la libertad, en el sentido que funciona como el mismo nivel de restricción para mí que la ropa. O sea, para mí una mascarilla me limita tanto como salir con una camiseta o salir con un pantalón. Y si bien capaz como todo el mundo a uno le dan esos impulsos de querer salir desnudo a la calle, no, eso es mentira, nunca he querido salir desnudo a la calle, pero
Si bien evidentemente te puede dar ese impulso de querer salir desnudo en la calle, el entender que tú vives en sociedad significa hacer ciertas concesiones de tu libertad externa, no de tu libertad interna, pero sí de tu libertad externa, en la que tú dices, bueno, está bien, voy a no hacer esto para poder convivir en sociedad. Sobre todo si esto significa un beneficio, tal vez no para mí directamente, pero tal vez para los demás. Y a veces eso es un cálculo que todos debemos hacer y capaz deberíamos inclinar la balanza no tanto hacia uno, sino buscar un equilibrio entre lo que pueda ser beneficioso para uno y lo que pueda ser beneficioso, sobre todo para esos sectores de la población que están en un mayor estado de vulnerabilidad y que tal vez no tienen los privilegios que uno posee. Así que bueno, ya esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que este nuevo formato en donde estoy aquí solo con mis divagaciones y mis elucubraciones filosóficas les haya servido de algo, por lo menos así sea, para que agarren estos argumentos y se hagan el interesante en alguna fiesta o en alguna reunión. Y si les gustó, por favor, suscríbanse al canal, denle la campanita o suscríbanse donde quiera que me estén viendo, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o bueno, donde sea que ustedes vean sus podcasts. Y como siempre, esto ha sido solo una opinión.